Javier, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Gracias por venir, Javier. Un placer. Javier, ¿cómo te sonó? Ahora vamos a hablar de economía, pero sé que además tenés visiones muy particulares sobre distintos puntos de lo que nos pasa. ¿Cómo te sonó el presidente cuando hablaba del mérito y que el mérito no te hace crecer? Bueno, es un espanto. Verdaderamente es el... ¿Quién está en contra del mérito? El que es menos que mediocre. Además implica levantar los valores de la envidia, el odio, el resentimiento, y eso después constituye una serie de valores morales que derivan en un trato desigual frente a la ley, en el robo, que es lo que se llama la justicia social, y que ese conjunto de instituciones son los que hicieron que Argentina, de ser el país más rico del mundo, hoy sea 70 y en caída. No, interesante tu reflexión sobre el tema del mérito, que comparto plenamente. En economía, ¿también gana el que hace más méritos? Y me refiero, por ejemplo, a la Argentina posicionada en el mundo, ¿no? A ver, el punto es el siguiente. En un sistema capitalista vos solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Porque si vos no haces eso, la demanda te baja el martillo y vas a la quiebra. Es decir, lo que pasa es que justamente vos tenés que avanzar hacia la libertad. No por nada, aquellos países que son más libres son 9 veces más ricos que los reprimidos. Es más, te paso un dato adicional que es mucho más fuerte todavía, y es el hecho de que el decil más bajo de la distribución en el país libre está 11 veces mejor que su equivalente en el país reprimido, pero además gana el doble que el ingreso promedio del país reprimido, y por un formato de la distribución del ingreso, que log normal, chi cuadrado, llamala como quieras, son distintas formas que representan lo mismo. Lo que vos tenés es que entre el 70 y el 80% las personas tienen menos que el ingreso promedio. Por lo tanto, una persona que vive en un país libre, ¿sí?, está mejor que el 80%, el doble de mejor, que la población del país reprimido. Es más, tienen 25 veces menos de pobres y 50 veces menos de pobres extremos. Es decir, el verdadero negocio, si vos querés, de la prosperidad es abrazar las ideas de la libertad. Javier, ¿cómo estás viendo lo que está pasando con el tema dólar, el tema inflación? ¿Cómo te ves llegando de acá a fin de año? Mira, el tema del dólar no es que el dólar sube. En realidad es que pierde poder adquisitivo el peso. Es decir, vos tenés una explosión de oferta de dinero, caída de la demanda de dinero y caída del nivel de actividad. Y todo eso constituye una situación donde el poder adquisitivo del dinero cae y todos los precios expresados en unidades monetarias suben, y el dólar es un activo, es un precio más de la economía, y como es un activo financiero sube primero. Pero si yo te digo, mira, Fernando, en lo que va del año se emitió 1,5 billones de pesos. Vos todavía no lo ves en la calle porque fue esterilizado con las... ¿Te acordás que este gobierno, digamos, criticaba al anterior por el tema de las LEVAX y las LELIQ? Bueno, el 70% de la emisión fue esterilizada vía LELIQs. Entonces, cuando vos mirás, hoy tenés 2,3 billones de base monetaria y tenés 2,5 billones de base monetaria y pases. Esto quiere decir que en un contexto de pánico financiero, vos estarías duplicando la cantidad de dinero en 28 días. Pero decime que es un pánico financiero. Que la persona empiece a ir a buscar sus depósitos digamos, al banco. Pensá que hoy, digamos, o sea, el propio gobierno está generando una situación de cuasi pánico, porque como no tienen habilitado el sistema para vender dólares, la gente quiere los dólares y no puede ir a buscar dólares. O sea, con lo cual, digo, el propio gobierno hasta se plantea trabas. Pero quiero volver a la cuestión monetaria. Entonces, fíjate que vos en un lapso de 28 días podrías duplicar la cantidad de dinero. Además, quieren financiar obra pública con emisión monetaria. Quieren financiar capital de trabajo con emisión monetaria. Quieren financiar IFE con emisión monetaria. Quieren financiar asistencia a provincia con emisión monetaria. O sea, todo lo quieren arreglar con emisión monetaria. Con la maquinita. Bien, entonces, explosión de oferta de dinero. Por otro lado, lo que vos tenés es que la demanda de dinero se está derrumbando. O sea, la gente no quiere tener los pesos. Una forma fácil de ver. Primer semestre del año. Argentina genera 8.000 millones de dólares de superávit comercial.
perdió 1.500 millones de dólares de reservas. Ok, ¿qué quiere decir? Que la gente está huyendo del peso. ¿Querés verlo de otra manera? En abril, 450.000 personas compraban los 200 dólares. En el mes de agosto, 5 millones compraron los 200 dólares. ¿Qué quiere decir? Que hay una huida del peso. Es decir, que hay presión sobre... Pero, a ver, ¿y qué hay que hacer ahora en donde vos tenés esta situación que estás describiendo claramente y por otro lado no tenés plata? O sea, porque están los que te dicen, no, pero tienen que permitir la venta de dólares. ¿Cómo 200 nada más? Tiene que ser más. Pero si no están los dólares. Bueno, ese es uno de los grandes problemas que va a tener que explicar los funcionarios de este gobierno, en especial la señora Cecilia Todesca, que dice que los precios vienen determinados por el tipo de cambio, igual que el señor Culfas. Porque te voy a pasar dos cosas para que te empieces a sentir incómodo con lo que viene en materia de inflación. Vos sabés que el tipo de cambio, antes de las PASO, ¿sabés cuánto era? ¿Te acordás? No me acuerdo. 40. Sí. Si hoy el tipo el dólar que podés comprar está en 140, 141, ¿sí? Es una devaluación del 250%. Quiere decir que subyacente a esto hay una inflación de 250%. Pero ahora te voy a pasar un dato todavía muchísimo peor. Cuando vos tomás los pasivos monetarios que tiene Argentina, que son 4,8 billones de pesos, las reservas netas son, ponele, siendo optimista, 2.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto es el ratio de conversión de eso? 1.400. ¿Me comprendés? Es decir, tenemos un descalabro monetario monstruoso. Es más, el gobierno que tanto festeja, que dice que la inflación viene baja, eso es mentira. Porque, ¿qué es lo que pasa? Suponete... Bueno, en teoría dio 2,7, ¿no? Sí, ok. Bueno, pero vamos a hacer esto. Vamos con este ejercicio. A ver. Hay un 40% del índice que está en cuarentenado. Sí. O sea, hay empresas que no operan porque están en cuarentena, por más que el gobierno frente al colosal fracaso sanitario lo niegue, ¿sí? Y quiera culpar a la gente de su error. Vos tenés que entonces el 40% está en cuarentenado, o sea, hay precios de hace 6, 7 meses. O sea que cuando vos esto lo actualices, eso va a pegar un salto. Después tenés 30% del índice que está o controlado o pisado. Ejemplo, las tarifas están pisadas. Y hay otras cosas que están controladas. Por ejemplo, los bienes de primera necesidad, por ejemplo, lo que tiene que ver con la higiene, con la limpieza y todo eso. Y el 30% restante es alimentos y bebidas. Te voy siguiendo. ¿Y a dónde vas? Bueno, pero eso es un tercio del índice y solamente se está moviendo un tercio del índice y tenés 2,7 de inflación. Eso es 9% mensual. Entonces estás rondando entre 9 y 10. O sea, vos decís que ese 2,7 responde nada más que un tercio. Claro, entonces vos tenés una inflación que está en el orden del 9 al 10% mensual. Eso anualizado es 200. Eso es una hiperinflación moderna. ¿Vos decís que vamos a una hiperinflación? Definitivamente. Argentina va a la peor crisis económica y social de toda su historia. De hecho, los datos del... Pero pará, ¿vos decís que esto va a ser peor que el 2001? Peor que el 2002. En el 2002 la economía cayó 10,9%. La economía cayó 2,9%. Solo tomando las proyecciones del gobierno, este año el gobierno asume que ya vamos a caer poco más de 12%. Por lo tanto, vamos a estar peor. Es más, vos no estás viendo la suba del desempleo. Porque, suponete, tenés en 15 y puede estar llegando a 20. Pero ahora te hago una pregunta, Fernando. Un señor que trabaja en un bar de mozo, lo echan. ¿Vos creés que ese señor va a salir a buscar trabajo si están todos los bares cerrados? No. Entonces, ¿qué pasa? No está buscando empleo porque sabe que no va a encontrar, es lo que se llama efecto desaliento. Pero eso no quiere decir que no estés desempleado. Es decir, como la estadística dice que es desempleado el que busca y no encuentra, entonces aparece como desempleado. No aparece como desempleado, pero en rigor sí lo está. Sí, claro. Entonces, cuando vos corrijas ese número, vas a estar arriba de 25. La pobreza está en torno al 40 y el 50%, digamos, conforme vayan evolucionando los números. El día que a vos te estalle el desequilibrio monetario y te genere la hiper, vas a ver 75% de pobres. Y desde mi punto de vista, eso no lo va a poder manejar ni siquiera el peronismo. Carlos, creo que Javier quería participar en algo de lo último que habías dicho. Sí, ¿qué tal, Carlos? Quería complementar algo a tu visión internacional con lo que tiene que ver con el equilibrio doméstico. Porque esta crisis es mucho peor que la del 2001-2002. Básicamente por dos cuestiones.
al margen de lo internacional. Primero porque te vas a encontrar con un desborde inflacionario y con altas chances de caer una hiperinflación, con lo cual podrías estar combinando lo del equilibrio del 89 con lo del 2002, digo, lo cual no es menor. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que durante la década del 90 vos habías tenido uno de los procesos virtuosos más importantes de la historia argentina en materia de acumulación de capital. Es decir, Argentina era un país que estaba fuerte productivamente. Sin embargo, Argentina ahora viene de un desastre a partir del kirchnerismo, que fue el continuo avance sobre la propiedad privada de modo indirecto, que destruyó el capital en Argentina. Por lo tanto, la capacidad de respuesta que tiene hoy Argentina es mucho menor. Y encima la están agravando, porque vos en el último tiempo tuviste un tremendo éxodo de empresas. Por lo tanto, la situación doméstica es muchísimo peor que la que teníamos para lo que era el 2001-2002. Javier, ¿un acuerdo también debería ser consistente para la salida de la crisis económica? Bueno, ahí... Digo, entre las fuerzas productivas, me refiero a gremios, empresarios. Me parece que ahí, digamos, básicamente vos para salir tenés que tener una idea hacia dónde querés ir y más o menos, y vamos viendo, o sea, la única forma que podés salir es teniendo una visión, ¿sí? Porque ahora está el presupuesto, ¿qué me va a decir? ¿Que tienen plan? No, no tienen, porque no tienen visión, no tienen visión. Vos tenés que tener una idea hacia dónde querés ir. Entonces, cuando vos tenés una idea hacia dónde querés ir, empezás a no sé, tomar todas las fuerzas e ir en esa dirección. Y es así como se sale. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que la única forma que vamos a poder salir acá si tomamos el camino de la libertad. ¿Y qué es lo que está tomando este gobierno? Porque este es un gobierno liberticida. Es decir, este es un gobierno que desprecia la libertad. Este es un gobierno que desprecia al individuo, ¿sí? Y que pone en el colectivo todas las supuestas cosas buenas, cuando en realidad son todas cosas funcionales para perpetuarse en el poder. Entonces, lo que hay que tener es mucho cuidado, porque este gobierno está siguiendo la agenda del Foro de San Pablo, y el mejor ejemplo del Foro de San Pablo es Venezuela. Venezuela es un país que, de tener $1 millón por habitantes en el suelo, ¿sí? Hoy es un país que en los últimos 6 años cayó 70%, tiene una inflación que oscila entre el 4.000 y el 5.000%, el ingreso per cápita es de 72 centavos de dólar por día, tiene 96% de pobres, 80% de indigentes, pero eso sí, son todos iguales, salvos los de la casta. Ahora, te hago una pregunta, Javier. Se habla mucho de esto, de si nos vamos a parecer a Venezuela o no. Y después quiero también una reflexión de Rucauf sobre ese tema. Y ya cerramos, ¿no? Estoy medio apurado. ¿Vos crees realmente que podemos llegar a ser Venezuela? Porque todo el mundo dice, nunca vamos a ser Venezuela porque la sociedad es distinta. Este país no lo va a permitir. Fíjate los 7 banderazos, fíjate Vicentín cómo salieron, ni bien, fíjate la reforma judicial, ponen el grito en el cielo. Esto no puede llegar a ser Venezuela. ¿Vos crees que sí podemos llegar a ser Venezuela? Mira, te paso algunos tips. Vos sabés que en Venezuela decían, no vamos a ser Cuba. Pregúntale a los venezolanos que viven acá, te están diciendo, esto nosotros ya lo vivimos. Tomá la agenda del Foro de San Pablo y vas a ver que Argentina es una etapa, digamos, de tres etapas, ¿sí? Donde la idea del Foro de San Pablo, que arrancó en 1990, era establecer la Unión Soviética Latinoamericana. Y Argentina, digamos, está en lo que es la transición entre la fase 2 y la fase 3. El que más claro lo dejó esto, ¿sabes quién fue? El propio Alberto Fernández, en un conference call con Lula, cuando dijo que extraña a Chávez, a Bachelet, a Lagos, a Pepe Mujica, a Evo, a Correa, ¿sí? A Lugo, a Tabaré Vázquez. ¿Sabes qué? Todos esos salieron del Foro de San Pablo. Entonces, digo, no subestimemos eso. Y es más, te paso un libro que es muy interesante, que lo escribió un ex juez argentino, Ricardo Manuel Rojas, con una abogada venezolana, Andrea Rondón García, que se llama La supresión sistemática del derecho de propiedad como delito de lesa humanidad, y te explica todo lo que pasó en Venezuela. Y cuando vos mirás acá, es un calco. Y te digo más, la propia cuarentena impulsada por este gobierno de Alberto Fernández de Kirchner, ¿sí? Digamos,
constituye un delito de lesa humanidad, porque acorde al Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K, la supresión sistemática del derecho de propiedad te deja sin medio de subsistencia. Entonces, o te morís peleando contra el Estado, con lo cual eso es un asesinato, o alternativamente te convertís en un esclavo.